Bueno, eh, vamos a ver entonces el práctico 4. Ya les presento pantalla, ya pongo a grabar también. Recording in progress. Bien, ahora les presento el- la pantalla del libro de Pressman primeramente, luego veremos el de Kindle y luego vemos el práctico 4, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto ahora que para poder hacer el desarrollo de un sistema, eh, digamos, no tenía yo solamente que enfocarme en la construcción, ¿no? Sino que tenía que pasar por una serie de etapas, pasos o fases previamente, ¿no? Y luego la construcción, bueno, también tenemos otro paso más y puede haber más pasos también, ¿no? Eh, bien, entonces ya vimos nosotros que teníamos una etapa de comunicación en donde hacíamos la recopilación de requerimientos. La técnica que hemos visto es la técnica de entrevista. No es la única técnica, obviamente, así que eso ya es tema de teoría, ¿no? Que ustedes ya lo tienen que estudiar y van a rendir el final, tienen que estudiar las otras técnicas. Bueno, y luego había que documentar, ¿no? Eh, una forma de documentar esos requerimientos que me daba el cliente es utilizando un estándar, ¿no? Y nosotros hemos visto el estándar IEEE 830, eh, pero podríamos haber usado cualquier otro estándar que se nos ajuste mejor a nuestro proyecto, ¿no? Bien, y luego, una vez que hacemos eso, lo que hacemos es entrar en la planeación, ¿sí? La planeación, digamos, vimos muy poco de todo lo que significa la planeación, porque hay mucho más, ¿no? Tendríamos que haber visto eh, cómo realmente tenemos que hacer la estimación, que lleva unos cálculos. Eh, Previo a la planeación teníamos que ver cálculo de costo-beneficio, ¿sí? Valor actual neto, tasa de retorno, bueno, y después teníamos que ver cómo hacer la programación, ¿no? De las tareas de acuerdo al personal que yo tengo, como ser tanta cantidad de analistas, tanta de programadores, etcétera, etcétera. Entonces eso, digamos, asignar el personal a determinadas tareas, eso también forma parte de la planeación, pero tampoco vimos eso, porque no, bueno, una materia que dura un cuatrimestre no se puede, no se va a poder, digamos, este, digamos, ver toda esa parte, ¿no? Y luego, eh, bueno, y después hay unos cálculos también ahí que involucran, ¿sí? Lo que se llama la carga, ¿no? Es decir, yo puedo hacer justamente es decir, la carga significa dar digamos, un horario a cada, digamos, integrante del equipo de desarrollo. Entonces, alguien no puede trabajar más de cierta cantidad por hora, ¿sí? De cierta cantidad de horas por día, quise decir. Entonces,
Bueno, queda una especie de histograma, ¿sí? Que es un histograma de carga, digamos así, en donde ustedes van a, digamos, podrían tener idea de cuánto trabaja cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Y bueno, el que más trabaja, más cobra, lógicamente, ¿no? Y bueno, todo eso teníamos que ver acá en planeación, pero solamente lo único que vimos fue, digamos, la documentación, ¿no? O asentar en un documento cómo es que yo calculo así a ojo, ¿sí? El- a través de gráficos, a través de un gráfico Gantt y un gráfico PERT y una tabla de precedencia, cómo yo estimo que va a ser, digamos así, mi desarrollo, ¿sí? Hasta ahí nomás vimos. Eso, no sea nada prácticamente de todo lo que hay que hacer en la planeación. Eh, por supuesto que esta materia, ¿no? Esta misma materia, digamos, en lo que es ingeniería, sí ven todo eso, ¿sí? Porque en vez de ser cuatrimestral ya es anual y entonces ya pueden ver todo esos conocimientos, ¿no? Y bueno, lamentablemente no se puede acá. Bueno, entonces, una vez que ven la planeación, sí, ya tienen ya tienen una idea de cuánto, si es viable el proyecto, ¿no? Y ¿por qué? Porque ahí en la misma planeación hicieron un cálculo de costo-beneficio, etcétera, etcétera. Y también si tengo el personal suficiente como para afrontar en tanto tiempo el proyecto, porque justamente la comunicación es cuando, en estas comunicaciones, cuando yo ya me entero si yo lo voy a poder desarrollar, ¿no? Porque si tengo un equipo, por ejemplo, de 5 programadores y no sé, y 2 analistas, y para un proyecto de grandes dimensiones, bueno, lógicamente no lo voy a poder terminar en un mes o en 2 meses, ¿sí? Entonces tendré que decirle al cliente, mi equipo no lo voy a poder hacer en ese tiempo que usted pretende. Y bueno, entonces dejaré que, bueno, lo tenga que hacer otro, ¿no? Pero digamos, eso es porque justamente para eso es la planeación, para poder hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, porque si no, si yo no hago una buena gestión de requerimiento, es decir, tomar las entrevistas, sacar bien qué es lo que quiere el cliente, no, digamos, probablemente vaya a equivocarme en la planeación. Y entonces va a haber problemas, porque después yo ya no voy a poder entregar a tiempo el software. Y entonces me van a exigir que entregue ya el software que yo dije que iba a construir. Entonces todo eso involucra, digamos, todos esos pasos los tengo que hacer porque si no, si yo digo, me pongo a construir directamente y después me doy la sorpresa de que había que hacer más cosas todavía y con más detalle y incluir tecnologías que, digamos, son más complicadas. Y bueno, se cae todo lo que yo pensé que se podía hacer, ¿sí? Entonces, bueno, no, por eso es importante esta etapa, ¿no? Bueno, y una vez que supongamos que ya todo está bien y pasé la etapa de comunicación, la de planeación y tengo todo el equipo de desarrollo suficiente o pagarle, ¿no? A ellos eh, con, digamos, lo que yo cobre digamos, de este proyecto. Entonces ahí sí puedo pasar ya a la siguiente etapa que es la de modelado. Entonces lo que yo no le puedo pasar así tan directamente
digamos, lo que yo asenté en la especificación de requisitos del software con el estándar IEEE 830, no le puedo pasar eso directamente a los desarrolladores, ¿sí? A los programadores acá en la fase de construcción. Le puedo pasar, pero es como va a costar para él. Él necesita algo más traducido, ¿no? Es decir, necesita de una sola mirada poder empezar a programar, ¿no? No detenerse a leer el documento del IEEE 830, no conviene. Entonces lo tengo que transformar a ese documento a digamos así, un gráfico que el programador puede entender de una sola lectura, ¿sí? Y bueno, eso es lo que se hace en la etapa de análisis. ¿Estamos? Entonces, el análisis, yo lo que hago es transformar el estándar de IEEE 830 en un gráfico que lo pueda entender acá el programador, ¿sí? No solamente hay un solo gráfico, ¿no? No es que toma este gráfico y ya está. Recording stopped. Bueno, se cortó mi internet. Sí, que bueno. Presento pantalla de nuevo. Bien, entonces le decía que, digamos, vamos a tener varios módulos, ¿no? Sí, en el desarrollo de un sistema no es que yo tengo un gráfico y se lo paso a ese gráfico al programador y ya está todo desarrollado. Sí, no va a funcionar así. Son una serie de gráficos que le tengo que pasar, ¿sí? Bueno, esos gráficos, uno de esos gráficos lo vamos a ver en el práctico de hoy, que son los diagramas de flujo de datos, ¿no? Hay más gráficos, como los diagramas de transición de estado, los diagramas de entidad-relación, que ya vieron algo en otra materia, los diccionarios de datos. eh, entonces, digamos, mm, eso, digamos, dentro de lo que es desarrollo eh, estructurado, que es lo que nosotros vemos en esta materia, y van a tener que usarlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, ya en el siguiente práctico, en el 5 vamos a ver eh, cómo hacer otros digamos así, de los gráficos que yo le tengo que pasar al programador, ¿no? Entonces, todos esos gráficos van a estar, digamos, dentro de esta etapa, ¿no? De análisis. O sea, dentro del modelado, ahora vamos a ver todo lo que es el análisis, ¿no? Entonces, en el análisis yo voy a graficar lo que me dijo el cliente, ¿no? Eso sería, digamos.
Los diagramas de flujo de datos también sirven para graficar los diseños, ¿no? También sirven. Si yo quiero graficar cómo quiero que sea, una cosa es graficar cómo es lo que el cliente pide. Y otra cosa es graficar lo que yo voy a hacer, porque no puede haber una diferencia entre lo que él pide, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer. O puede haber una diferencia entre lo que en el análisis yo estoy evaluando un sistema que ya existe, ¿sí? Entonces, en el análisis voy a graficar los diagramas de flujo de datos de lo que ya existe, ¿sí? Entonces, como yo tengo que modificar eso, porque supongamos que ese sistema ya es obsoleto por cualquier otro motivo, entonces en el diseño voy a graficar con diagramas de flujo de datos de otro modo, ¿sí? Es decir, muy diferente a como ya existe. Por ejemplo, a mí me tocó una vez, ¿no? Cuando trabajé en un banco, eh, me dieron un sistema que, bueno, leía disquete, ¿sí? Y tenía que grabar en los disquetes, qué sé yo. Yo digo, ¿qué es esto? Digo, yo no. Y esto estoy hablando de hace varios años, ¿no? Varios años. Y ya para mí ya era obsoleto el disquete, por más que es decir, en muchos lugares lo seguían usando, para mí ya era, no existía el disquete. Bueno, entonces hablé con, bueno, los que estaban ahí, digamos, los que me pidieron que haga la actualización del sistema. Le dije, bueno, lo primero que vuela de acá son digamos, estos módulos que tienen que ver con generar un archivo para guardar en un disquete o bien leer los archivos del disquete. Bueno, fuera todo eso. Y bueno, limpié todo eso. Y después había otras cosas más también, eh, digamos, unas antigüedades que estaban ahí. Sí, y bueno, saqué todo eso y si no hice una reingeniería completa, ¿no? Sino así, una reingeniería parcial. Porque normalmente la palabra reingeniería, que está acá en este libro de Pressman, ¿sí? La reingeniería es, digamos, hagamos de cuenta que tengo una mesa y yo en vez de querer, bueno, este levantar los cubiertos para lavarlos, los platos, los vasos. Bueno, agarro el mantel, ¿sí? De las cuatro puntas del mantel y saco todo de una sola vez, ¿sí? Y listo, ya está lista la mesa, ya está despejada. Eso sería como la reingeniería, ¿no? Y bueno, después pongo otro mantel y pongo platos limpios. Esa sería la reingeniería. Eh, yo lo que hice fue, digamos así, levantar lo que estaba mal, y sí, los vasos, sí, los cubiertos y dejar lo que estaba limpio, más o menos así. Entonces, cuando toca, digamos, modelar un sistema que ya está funcionando y me piden actualizar algunas partes del sistema, yo voy a tener que modelar, digamos, cómo funciona el sistema. Y luego en el diseño yo voy a tener que modelar con un DFD cómo yo lo voy a hacer, ¿sí? Y, pero también teniendo en cuenta los requerimientos, ¿no? Entonces, por eso es que el DFD no es que está abocado a solamente a volcar lo que ya existe
sino también a volcar lo que yo voy a diseñar, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a diseñar, lo voy a diseñar en función de lo que me dicen los requerimientos, pero todo depende si el sistema es nuevo o el sistema es, digamos así, es un sistema, digamos, ya existente, ¿no? Bien. Acá, a ver, deme un segundo. En el libro, en este libro de Pressman, lo que, bueno, era como un concepto adicional, ¿no? Lo que les comentaba sobre la reingeniería. Acá está, capítulo 29, y le presento de nuevo la pantalla. Digamos, no, esto no es del práctico de hoy, pero se lo comento. Sí, acá habla de la reingeniería, lo que yo le decía, ¿sí? Es decir, eh, dice acá, ¿no? Es momento de dejar de pavimentar el camino de las vacas. Dice, en lugar de incrustar procesos caducos en silicio y software, debemos eliminarlo y comenzar de nuevo. Debemos reingeniar nuestras empresas, usar el poder de la moderna tecnología de la información para rediseñar radicalmente nuestros procesos empresariales con la finalidad de lograr las mejoras dramáticas en su rendimiento. Toda compañía opera de acuerdo con un gran número de reglas desarticuladas. La reingeniería lucha por liberarse de las antiguas reglas acerca de cómo organizamos y dirigir nuestros negocios. Entonces, bueno, este concepto, ¿no? Se usa ya, si bien se usa en otros ámbitos, la reingeniería ya del software eh, es justamente eso, ¿no? Poder reconstruir el software, o sea, saco todo lo que está y vuelvo a hacer todo de nuevo, ¿sí? Pero hay veces donde esa reingeniería tiene que ser, digamos así, parcial, ¿no? Acá está, ¿no? Reingeniería del software. Dice, el escenario es demasiado común, una aplicación que atendió necesidades empresariales de una compañía durante 10 o 15 años, ya 5 años, ¿no? Ya es una antigüedad, ¿sí? Un software que está funcionando durante 5 años, ya hay que empezar a revisarlo. Durante este tiempo, a ver, no sé qué me dicen. Ah, Saldaña no va a poder. Bueno, eh, está siendo grabada la clase igual. Y igual voy a dejar digamos, el video cortito de esto. ¿Sí? Bueno, eso me comunica un estudiante que no puede, que se le corta la- el, el video, se le corta, así, el streaming se le corta. Bueno, entonces, durante ese tiempo se corrigió, adaptó y mejoró muchas veces. Claro, se le va poniendo parches al software, ¿sí? Entonces las personas realizaban esta tarea con las mejores intenciones, pero las buenas prácticas de ingeniería siempre se hicieron a un lado, debido a la presión de otros asuntos. Ahora la aplicación es inestable, todavía funciona, pero cada vez que se intenta un cambio ocurren inesperados y serios efectos colaterales. Aún así, la aplicación debe seguir evolucionando. ¿Qué hacer? Bueno, el software sin mantenimiento no es un problema nuevo. De hecho, el énfasis ampliado acerca de la reingeniería de software se produjo por los problemas de mantenimiento de software que se acumularon durante más de 4 décadas. Bueno, y de ahí nace este concepto, ¿no? De lo que es la reingeniería del software, que, bueno, como le decía, tirar todo lo que está ya hecho y volver a hacer, ¿sí? Bueno, puede que le toque en algún momento hacer algo así.
directamente. em, Ojo que también hay que ver que no es que todo lo antiguo sea malo, ¿no? Si no, hoy en día Linux no existiría, ¿no? Linux ya está de los años 70 y, y sigue, ¿no? O sea, va, en realidad es Unix, ¿no? Está desde los años 70 y Linux toma, digamos, hace como una copia de Unix. Entonces, bueno, y entonces Unix a día de hoy no existiría y bueno, y sigue existiendo. Los comandos son exactamente lo mismo. Por eso digo, no es que lo viejo no sirva. Algunas cosas viejas no sirven. Eso es muy diferente, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, el sistema operativo AS400 es un sistema operativo sí, que cualquiera podría decir, bueno, ya, ¿qué hacemos con ese sistema si ya no es una reliquia, ¿no? Pero se sigue usando, en todo el mundo se sigue usando. Y es de los años 70 también. Entonces, significa que cuando algo está muy bien hecho, no hace falta hacer reingeniería. Solo cuando eso no da más porque yo ya le hice un parche, luego otro parche, luego otro, y así entonces no terminamos más, ¿sí? Y se termina deteriorando todo el sistema. En cambio, lo que está bien no se deteriora o se deteriora demasiado poco, ¿sí? Porque está bien, Linux está, digamos, siendo sostenido todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces eso está bien, surge nuevo hardware y se desarrollan nuevos controladores para ese hardware. Pero bien, eso, bueno, se sigue manteniendo, pero lo que quiero decir es que el núcleo prácticamente ha cambiado muy poco, ¿no? De Linux. Por supuesto, tiene varias versiones, no sé en qué versión está ahora, pero muy poco ha cambiado. Y bueno, lo otro es agregados nada más. Si sale un nuevo hardware, y bueno, lo agrego y el núcleo lo va a reconocer y listo. ¿Sí? Pero bueno, le va a tocar seguramente en algún momento tener que hacer alguna reingeniería y ya migrar todo a, no sé, aplicación móvil o todo a sistema web. Bueno, generalmente en eso por ahí va a andar todo, sí. O ya meter alguna inteligencia artificial por algún lado, porque no, algunos sistemas ya si no tienen la inteligencia artificial, mejor que empiecen a despedirse, ¿no? de este plano. Bueno, entonces era un poco el comentario al margen, ¿no? De cómo justo me salió el tema de la reingeniería. Y este es un libro muy completo, prácticamente está una gran cantidad de cosas que uno debería saber, pero no hay tiempo de verlas en una materia tan acotada, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora en el libro de Pressman, perdón, el libro de Kendall, ¿no? El capítulo 7. Van a tener que leer el capítulo 7 para poder desarrollar el práctico 4, ¿sí? Entonces, les decía yo que nosotros para poder modelar eso, tenemos que usar un diagrama de flujo de datos, ¿sí? Acá habla de eso justamente, no así tan directamente, pero em, digamos, em, lo explica, digamos así, de una manera
que va, digamos, algunas cosas no las dice tan explícitamente, pero es eso, ¿sí? Es decir, eh, digamos, es tratar de indicar de que necesitamos de los diagramas de flujo de datos para poder, digamos, tener un lenguaje común con el programador, ¿no? Que si bien el programador, si él agarra el estándar IEEE 830 y se pone a leer, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron el práctico 2, ¿no? Hicieron el estándar IEEE 830, eh, digamos, eso lo puede leer un programador, pero va a perder tiempo leyendo. Entonces yo necesito darle algo así, más patente, ¿no? Es decir, un gráfico que con mirar rápidamente pueda ya empezar a hacer la codificación, ¿no? Luego utilizará patrones, qué sé yo, si va a ser, digamos, programación orientada a objetos. Bueno, eso ya es otro tema, ¿sí? Cuando vean análisis 2 van a ver eso, ¿no? Todo lo que es orientación a objetos. No, acá nosotros vemos la parte estructurada, ¿sí? Del desarrollo de software. Entonces, bueno, los diagramas de flujo de datos básicamente son diagramas que utilizan una serie de, digamos, acá, fíjese que acá me quedó un ejemplo que yo hice. Usan una serie de símbolos, que en este caso son 4 símbolos, para poder graficar los procesos dentro de un sistema, ¿sí? Acá yo, digamos, ¿cuál es una de las desventajas, ¿no? De que yo no puedo, en un diagrama de flujo de datos, digamos, mostrar alternativas, ¿no? O no puedo mostrar estructuras repetitivas. ¿Qué quise decir con esto? Que no puedo mostrar los if, no puedo mostrar los for, ¿sí? Los for o los while, o los mientras, ¿no? No puedo mostrar eso, pero me da idea de cómo va a funcionar el sistema, por lo menos. ¿Estamos? Eh, Creo que está por acá la ventaja y desventaja, ¿no? De usar diagrama de flujo de datos. Creo que estaba por acá. Eh, yo me acuerdo que estaba por acá. Bueno, el tema es que veamos un ejemplo que está acá. A ver. Em, bueno, puede ser este. Hay varios ejemplos acá en el capítulo 7 y para ir directamente a entender de qué se trata. Primero, vamos a tener estos cuadros, ¿no? Que se denominan entidades. Las entidades son siempre externas al sistema. Son, digamos, pueden ser personas o pueden ser sistemas, ¿sí? Otro sistema. Por ejemplo, supongamos que esto es el software de un banco, ¿no? Todo esto que está acá. Entonces, la persona que opera con ese software es una entidad, porque es externo al banco. ¿Vamos? Entonces, a ver, vamos a poner así. Mm, así. Supongamos que todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá, eh, bueno, trato de encerrar lo mejor posible, ¿no? Bueno, pero esto, para no encerrar a esta entidad, ¿no? Pero esto también va dentro del cuadro y esto también, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que todo esto es mi sistema, todo lo que está entre este color violeta es mi sistema. Lo que está fuera de mi sistema son las entidades, ¿sí?
Y esas entidades pueden ser una persona o una institución o un sistema. ¿Estamos? Entonces, puede ser también un sensor, ¿sí? Un sensor, sí, que mide, no sé, algo, qué sé yo, mide el caudal del agua en un río, por ejemplo. Supongamos que exista un sensor así. O mide la cantidad de la velocidad del viento, ¿no? En determinado lugar. Entonces, eso es una entidad externa que mete información al sistema. Y bueno, entonces un LED, por ejemplo, un LED también es una entidad externa, porque el sistema le da la señal de que se prenda el LED y luego le da la señal de que se apague, ¿sí? O una impresora es una entidad externa, porque no está dentro de mi sistema, yo no voy a diseñar nada de la impresora, yo voy a diseñar este sistema, ¿estamos? Pero sí le voy a dar la orden de mi sistema a la impresora de que haga la impresión, ¿sí? O una cámara de seguridad es una entidad externa a mi sistema. La cámara de seguridad me va a meter información al sistema, ¿sí? Va a ingresar información al sistema, pero es externa. ¿Se entiende, no? La idea, bueno, ya di varios ejemplos. Entonces, no siempre una persona es una entidad externa, ¿sí? Esa es pregunta de examen, ¿no? Deme ejemplo de entidades externas en un DFD. Y bueno, entonces, bueno, si yo digo lo único que puede ser como entidad externa es una persona. Y bueno, quiere decir que no leí el libro de Pressman, va el libro de Kendall. Entonces, bueno, eso es uno de los elementos que tiene el diagrama de flujo de datos, las entidades. Luego vienen lo que se llaman los procesos. Esto ya, todo lo que está a partir de ahora son, digamos, elementos que están dentro del sistema, ¿sí? Y esos elementos son, por ejemplo, los procesos. Los procesos básicamente lo que me representan son los, las funciones y los procedimientos, ¿sí? En un sistema estructurado, eh, esto va a ser una función o un procedimiento, ¿sí? Supongamos que lo hagan con Python, por decir un lenguaje cualquiera. Entonces, donde pongan ustedes def, bueno, esa va a ser una función, ¿no? Ustedes en Python ponen, bueno, algo que yo uso todos los días, uso Python. Entonces pongo def, no sé, el nombre de la función, crear registro, supongamos, el que está ahí, ¿no? La función uno de tiempo, supongamos, ¿no? Crear registro de tiempo y, bueno, con sus parámetros. Bueno, eso, eso es esto que está acá, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, y luego, bueno, supongamos que quiero hacer el 2 haré entonces algo parecido. Entonces voy a hacer def. Yo pongo def porque él, digamos, uso Python todo el tiempo, entonces no, digamos, en otro lenguaje de otra manera, lógicamente, ¿no? Pero adáptenlo al lenguaje que sea. Bueno, calcular sueldo bruto, ¿sí? Listo. Entonces ahí tengo el proceso 2. ¿Vamos? Bueno, y puede ser que dentro de ese proceso haya subprocesos, o sea que voy a tener mini funciones dentro de esta función o de este procedimiento. Y bueno, eso ya les voy a explicar cómo se hace. Pero esos son los procesos.
¿Estamos? Los procesos siempre se identifican con un número. Si, por ejemplo, acá decir poner un uno o poner 1.0 es lo mismo. Y acá al poner 2 o poner 2.0 es lo mismo. ¿Sí? Porque hay bibliografía en donde le ponen dos puntos, 1.0, 2.0, 3.0. ¿Sí? Al mismo que yo lo llamo acá en este libro uno, en otra bibliografía le ponen 1.0. Luego, gráficamente, acá lo ven como una especie de rectángulo con bordes así redondeados, ¿no? Con esquinas redondeadas. Bueno, hay otra bibliografía en donde esto lo van a ver como un círculo, ¿sí? Un círculo, bueno, no hace falta dibujarlo. O sea que en vez de que sea de esta forma, va a ser un círculo, ¿sí? No, en otra bibliografía. Como para que lo vayan teniendo en cuenta, porque si ustedes googlean, por ejemplo, imágenes de DFD y le va a salir varias imágenes donde tienen, digamos, los procesos como círculos. Y bueno, pero es porque otro autor lo ve de esa forma pero es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo. ¿Se ve? Bueno, y otro aspecto, le estoy diciendo los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta para que, digamos, sepan cómo, así qué es lo más importante de los procesos, ¿no? Bueno, y otro aspecto importante que yo cuando voy eh, a darle una etiqueta a este proceso, colocarle una etiqueta, esa etiqueta siempre tiene que tener un verbo en infinitivo. En este caso, crear, ¿sí? En este caso, por ejemplo, calcular, por ejemplo, imprimir. Se ve, ¿no? Siempre un verbo en infinitivo. Eh, bueno, así que eso, todo eso está en el libro de Kendall, solo hay que leerlo, ¿sí? Bueno, esos son los procesos. Y luego tienen, por ejemplo, estas flechas que ven acá, esas flechas son los flujos, ¿sí? Los flujos de datos. Entonces, pues, supongamos el empleado que ingresa a ese proceso, horas trabajadas. Entonces, él por teclado, ¿sí? Va a poner, bueno, horas trabajadas. Entonces, supongamos eso, yo lo haría en Python, por ejemplo, haría una cosa así, ¿no? A ver, vamos a poner acá, input, no, por ejemplo, sí, HT, vamos a poner horas trabajadas, a horas trabajadas le asigno input y acá pongo ingrese, horas trabajadas, vamos a abreviar un poco, porque si no, y coma, eh, no, ahí nomás, ¿sí? Ingrese horas trabajadas, listo, ahí sería. Y listo. Entonces esa función va a hacer que se detenga, el algoritmo se detiene ahí y hasta que yo no ceda el control de digamos, del teclado, el algoritmo no continúa, ¿no? Entonces pasa a control del usuario el teclado, ¿sí? En este momento, cuando encuentra un input, en Python, digamos, le cede el control al usuario, ¿no? Bueno, entonces, entonces le va a aparecer por pantalla, le va a aparecer ingrese HT. Entonces yo escribo y ese valor que yo escribí pasa a la variable HT. Bueno, después haré ahí un control de que si el formato no es, porque yo pude haber puesto una letra, no sé, R. Y no, eso no es un formato numérico, ¿no? Y entonces tengo que
controlar de que eso, bueno, es lógico, ¿no? Controlar que tenga el formato que tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno, eso sería esta flecha, ¿estamos? Sería, es decir, no siempre va a ser la flecha, no es que todas las flechas representan un input, simplemente representan que cuando se trata de que una entidad externa va a ingresar un dato al sistema, en este caso lo haría de esta forma, usando Python, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo acá, este proceso le pasa esa información a este archivo, entonces ahí ya no tengo que usar un input, lógicamente, ¿no? Ahí usaré un write, ¿no? En Python, bueno, no me puedo acordar bien, casi no uso el write, ¿sí? Pero era algo así como write y tengo que poner, creo que tengo que poner un parámetro, R creo que era, no me acuerdo, coma y la ruta ¿sí? La ruta donde se encuentra el archivo. No me acuerdo, vamos a poner pad, creo que algo así era. Bueno, entonces pongo eso y ahí estoy haciendo esto, ¿sí? Es decir, que la flecha no es que siempre la flecha es un input, ¿no? Bueno, puede ser un write o puede ser un read, porque si la flecha va para acá, para el lado del proceso, yo estoy leyendo un archivo, ¿no? Estoy leyendo este archivo de dos, ¿estamos? Bueno, y así. Por ejemplo, acá este proceso está extrayendo información de dos, que es un archivo de tiempo de empleados. Bueno, este archivo son archivos separados, no son bases de datos, es decir, la base de datos desplegada, es decir, son los archivos por separado que tengo dentro de la base de datos, ¿sí? Entonces, todos van a formar la base de datos, lógicamente, ¿no? De uno, de dos, de tres, de cuatro, bueno, todos son tablas o archivos en donde yo escribo información o retiro información, ¿sí? Puede haber TEAs también, en fin. Entonces, si yo le doy esto a un programador, bueno, es como una tarea mucho más fácil para él que si yo le doy el estándar IEEE 830, todo documentado, todo muy lindo, pero digamos, va a tener que leer y perder tiempo, ¿sí? Entonces, de este modo, ya no. Yo le doy esto al programador y él agarra e inmediatamente, empieza a tal vez usar plantillas, lo que sea, porque, bueno, a día de hoy ya prácticamente, ¿quién no usa una plantilla, ¿no? Para desarrollar una página web o lo que sea. Entonces, pero digamos, lo que es la lógica, ¿no? El backend, ¿no? Él lo va a poder hacer fácilmente porque dice, bueno, hago un procedimiento que haga esto, ¿sí? Hago los controles y en determinado, fíjense si yo le doy esto a cualquiera de ustedes que ya saben programar, lo van a hacer, lo van a poder hacer en el lenguaje que, bueno, ya conozcan hasta ahora, ¿sí? Porque yo les digo, bueno, hagan un proceso que haga esto. Y luego, bueno, que yo pueda ingresar por teclado las horas trabajadas, ¿sí? Luego escriban en un archivo, digamos, el registro de tiempo desempleado. Y luego una vez que pase eso, que el sistema lea el registro de tiempo de empleado más algo más, ¿sí? Y bueno, y en base a eso calculen el sueldo bruto. eh, ¿Sí? Y luego calculen el monto de retención en base al cálculo del sueldo bruto y bueno, y así, ¿sí? Y le digo cómo se calcula el monto de retención, ¿no? Le doy la fórmula, porque eso va a estar en el estándar IEEE 830
¿sí? En el documento, mejor dicho, de especificación de requisitos del software, ahí va a estar el cálculo, ¿sí? Porque yo en un momento, cuando le hago la entrevista, le voy a decir al cliente, ¿cómo usted hace el cálculo del monto de retención? ¿Sí? En esa entrevista va a estar esa pregunta. Y ahí me va a decir, bueno, usamos la fórmula tal. O supongamos que yo le hice la entrevista para lo que es el caso de un sistema que hace todo lo que es préstamo, ¿no? Entonces, yo le voy a preguntar cómo calcula el monto que tiene que pagar digamos, el deudor, ¿sí? Mes a mes. Entonces, bueno, se rige mediante el sistema francés o mediante el sistema alemán. Y bueno, ¿y cómo es el sistema francés? Bueno, tiene que hacer esto, generar una tabla, etcétera, etcétera. Yo esto lo hice porque ya hice una vez un sistema para un banco en donde hacíamos el cálculo de, digamos, los cálculos de el monto que tenía que pagar mes a mes la persona, ¿sí? Tomó un préstamo. Y luego, si había un retraso, había un interés punitorio, se llama, que donde, bueno, hay sobre el cálculo, bueno, esto es de otro tipo de cálculo, ¿no? Pero sobre el cálculo el monto que tiene que pagar en ese mes, que tenía que pagar, pero se retrasó y no pagó, bueno, se le hace un pequeño interés punitorio, ¿sí? Y bueno, también todo eso lleva un proceso, ¿sí? Entonces hicimos los procesos para hacer esos cálculos. Después hicimos pruebas, bueno, sí. O sea, es totalmente sencillo para un programador. Como no sé si les comenté, también soy analista programador, igual que ustedes, y bueno, también sé lo que es esto, ¿no? Hay gente que, bueno, estudió para ingeniero, pero, digamos, algunas cosas no las maneja, ¿no? Y, y entonces, bueno, para ingeniero en sistema, digo, ¿no? Y en cambio, los mismos conocimientos que ustedes están viendo en la carrera, los manejo también yo, porque también soy analista. Entonces, bueno, entonces ya sé qué es lo que necesitan ustedes. Y bueno, entonces, y esos son los elementos que me aparecen, ¿sí? Entonces, los flujos de datos son los datos que yo transmito a través de mi sistema. Ojo que estos datos pueden ser en grupo o aislados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá tengo el sueldo bruto es un dato aislado, ¿sí? Es un número, un valor nada más. O puede ser no solamente un número, puede ser un texto, lo que sea, ¿sí? Una fecha, ¿sí? Ese sería un dato aislado. O bien puede ser estructurado, o sea, como grupo de datos. Supongamos esto, registro de empleado, ¿no? O por ejemplo, supongamos que haya un flujo de datos que diga factura. Entonces ahí va todo. Va la fecha, el detalle, bueno, va todo ahí. De un solo saque paso todos los datos a un proceso, ¿sí? Entonces un proceso va a tomar o emitir datos, ya sea en forma aislada, puede ser un campo, o, eh, o en forma estructurada, ¿sí? Un grupo de datos. ¿Vamos? Luego, esta flecha, el sentido de la flecha tiene mucha importancia, porque supongamos que yo quiero escribir un dato en D2, lógicamente la flecha va a ir hacia D2, ¿no? Pero si yo quiero leer un dato de D2, la flecha va a ir en el otro sentido. Por ejemplo, acá yo estoy leyendo del archivo maestro de empleado, estoy leyendo un dato, ¿sí? Con este proceso, porque me hace falta ese dato y lo extraigo de ahí. Ahora, cuando yo quiero hacer una actualización de una base de datos,
la flecha va a tener doble sentido, ¿no? Entonces, la misma flecha va a tener dos, va a ser doble, digamos, sí. Ahora puede ser que yo en algún momento no solo lea, no solo escriba, sino también que lea de ese archivo. También se puede dar. Así que no hay problema en eso. Entonces voy a tener algo así, por ejemplo, en el mismo archivo, ¿sí? Yo le guardo información, pero a la vez le leo otra información que necesito para hacer otra cosa acá. ¿Estamos? Entonces no es que una vez que puse la flecha para ahí ya no puedo poner una flecha para el otro lado. Sí, no. Otra cosa, todos estos elementos tienen que tener sí o sí una etiqueta. No puedo dejar así como esta flecha así al aire sin un dato que no sé qué es esto, ¿sí? No lo puedo dejar así. Tiene que tener la etiqueta. Porque claro, yo no, yo le doy esto a un programador. Imagínense que yo le doy, bueno, es algo lógico, ¿no? Yo le digo, bueno, acá está el proceso, por ejemplo, eh, el proceso 9 supongamos, ¿no? Vamos a poner ahí, el proceso 9 y le digo al programador también, bueno, este es a ver, vamos a elegir otro color, este es eh, la, el archivo, eh, vamos a ponerlo así, para que quede más o menos igual. eh, y más o menos. Bueno, este es el archivo. eh, Vamos a ponerle de 14, qué sé yo, cualquier número. ¿Sí? El archivo de 14. Bueno, y luego tenés que leer algo de ese archivo con ese proceso. ¿Estamos? Listo, ahí. Eso lo entrego al programador. Y el programador va a decir, bueno, pero ¿qué leo de 14? ¿Sí? ¿Qué tengo que sacar de ahí? No le puedo dar un flujo vacío, ¿sí? Yo si a cualquiera de ustedes le digo, hagan este sistema, práctico número 6 hagan este sistema. Y, y ustedes van a decir, profe, ¿qué es lo que va ahí? Porque no puedo saber, usted me da eso y no, ¿sí? Es totalmente lógico. Y es más, ni siquiera le estoy diciendo qué archivo es, ni qué hace este proceso. ¿Se ve? Entonces no, digamos, tengo que tener todos los datos. Entonces yo sí o sí tengo que tener etiqueta acá, etiqueta aquí y etiqueta acá. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y lo mismo las entidades tienen que tener su etiqueta. Eso es algo lógico, pero lo que pasa es que les comento que, digamos, todos los años he visto así, ¿no? Eh, que entregan el práctico, por ejemplo, y dejan así flechas así vacías o archivos sin etiqueta, sí, entonces no se puede, no, así no, yo eso no le puedo entregar a un programador. Creo que se entiende la idea, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? ¿No? Pienso que sí. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Bueno, el silencio que significa, a veces significa no se entiende nada y a veces significa se entendió todo. Bueno, Sí, se entiende, profe. eh, sí, te escucho, a ver. Tenía el volumen bajo yo. No que sí se entiende. Ah, bien, bien.
Bueno, esto usted lo tiene que ver en la teoría, mucho mejor, obviamente, porque por algo el profe de teoría es de teoría y yo de práctica. Entonces el profe él se lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero, digamos, lo que pasa es que si yo empiezo a ver desde el inicio, es decir, que lo que teníamos que ver acá, donde estaba al inicio de esto, claro, es como la mayoría de los libros encara primero, digamos, algo en forma genérica y luego van a la práctica. Entonces, como uno no puede terminar todavía de, digamos, engranar los conocimientos, ¿no? Como si fuese un engranaje, es decir, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan así. Yo, por ejemplo, hay una materia que dicto en donde vemos, bueno, un concepto, ¿no? Que se llama este, optimalidad de Pareto, ¿no? Y ustedes agarran, va, y googlean optimalidad de Pareto, ven los libros de optimalidad y se pegan una mareada. No, obvio que yo también ya pasé por esa etapa y no digo usted, cualquiera que agarra ese libro y se pega una mareada más o menos. ¿Por qué? Porque empiezan con una fórmula, otra fórmula y esto y lo otro. En vez de agarrar directamente y mostrar un gráfico, ¿no? En donde, donde muestre a dónde se quiere llegar con eso. Y después uno agarra y lee la fórmula y ahí se entiende, ¿sí? Entonces los libros yo no entiendo por qué encaran las cosas al revés, es decir, en vez de empezar con un ejemplo y después explicar la teoría, ¿no? Empiezan con la teoría y se van hacia el ejemplo y bueno, es como si fuera que uno entiende, pero a medias, ¿sí? Termina entendiendo uno, sí, o al menos para mí es así, no sé, yo prefiero ver primero el ejemplo y después la teoría, ¿sí? Bueno, entonces, esta parte del libro que lo teníamos que ver al inicio, se ve, ¿no? Que prácticamente en la primera, en la segunda carilla está. Bueno, es eso lo que le acabo de explicar, es decir, los cuatro símbolos están acá, este símbolo cuadrado o a veces puede ser un rectángulo, es la entidad, ¿sí? Por ejemplo, la entidad estudiante, que es externa. Luego, esta flecha es un flujo de datos, por ejemplo, la información nuevo estudiante. Luego, este símbolo, que en otros libros es un círculo, ¿no? Eso es un proceso, que ya dijimos que puede ser una función, un procedimiento, etcétera, ¿sí? Puede ser un objeto también, digamos, un método de un objeto, pero digamos ahí en realidad no ahí estaría dándole la información media equivocada yo, porque eh, para cuando ustedes vean objeto no usan DFD, ¿sí? No usan esto. Cuando vean objeto no van a usar esto. Así que pero si queremos así, digamos, adaptarlo a lo que es orientación a objeto, esto sería digamos, un método de un, de un objeto, ¿sí? O de una clase, método de una clase, ¿sí? Entonces, pero no se usa así, no, no, esto no se usa en objetos, no se usa. En todo lo que es orientación a objetos no se usa. Pero lo que quiero decir es que sería el equivalente, ¿no? Bien, entonces los procesos son funciones o procedimientos. Por ejemplo, acá crear registro de estudiante y siempre se tiene que usar el verbo en infinitivo, ¿estamos? Crear, eh, actualizar, eh, imprimir y así, ¿sí? Todo en verbos en infinitivo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué acá dice 2.1 y en el otro decía 2 nada más o uno. Ya vamos a ver eso. Y luego estos son los almacenes de datos, ¿sí?
Los almacenes de datos, bueno, se identifican con un número también, perdón, con esta nomenclatura de uno, de 2, de 3, de 4, en fin. Bien, entonces acá no termina todo. Nosotros, además del diagrama de flujo de datos, vamos a tener lo que se llama diagrama de contexto. Entonces, antes yo de hacer un diagrama de flujo de datos, tengo que hacer, fíjense, esto es un diagrama de flujo de datos, que es lo que vimos en el ejemplo, ¿sí? Es muy genérico, ¿sí? No parece muy amigable, porque dice almacén de datos uno, almacén de datos 2, todo genérico, ¿sí? Proceso general D, proceso general A, entidad uno, entidad 2. Bueno, esto es un diagrama de flujo de datos, pero antes de diagramar un diagrama de flujo de datos, yo tengo que hacer esto que está acá, que es parecido. Esto se llama eh, diagrama de contexto, ¿sí? Es un diagrama de contexto. ¿Por qué el diagrama de contexto? Porque el diagrama de contexto, yo eso también se lo tengo que dar al programador. El diagrama de contexto me dice de qué se trata el sistema. Entonces acá yo tengo que poner el nombre del sistema. Acá ya no va un verbo, ¿sí? Es cuando estamos hablando de diagrama de contexto, que va separado, así como está acá, ¿ves? Fíjense que está claramente separado de esto, no tiene nada que ver, en principio no tiene nada que ver, pero no es que yo tenga que unir algo de acá con esto, no. Este gráfico es el mismo que este, pero a un nivel superior, ¿sí? Entonces yo digo, este es mi sistema, le pongo un cero acá, ¿estamos? Y el sistema se llama, no sé, gestión de facturación, ¿sí? Supongamos que tengo yo una pizzería y hago un sistema web en donde, digamos, voy registrando las ventas de la pizzería, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo le voy a poner acá? Sistema de gestión de ventas de pizza, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tengo que poner, no tengo que poner un verbo en infinitivo, ¿estamos? Bien, entonces, y todo esto que está en gris es lo que me está indicando que son los límites del sistema, ¿no? Fuera de esto, ya todo lo que está fuera de esto ya son entidades. Por ejemplo, acá la entidad uno, la entidad 2. Por supuesto que las entidades van a proporcionar información o van a extraer información de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, y no es que sí o sí lo tengo que dibujar así. Yo lo puedo dibujar, por ejemplo, a ver, esto no me deja graficar, ahora sí. Por ejemplo, yo puedo poner una flecha desde el sistema hacia la entidad 2 también puedo poner así, pero no la tengo que dejar vacía, ya hablamos de eso, ¿sí? O puedo poner otra flecha similar que vaya desde 3 hacia el sistema también, ¿sí? Puedo poner así, o puedo poner dos flechas, dos flujos que vayan desde la entidad 3 hacia el sistema, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque por acá voy a insertar una información al sistema y por este otro flujo voy a insertar otra información al sistema. Bien. Entonces, no es que estrictamente tiene que ser como está así en este gráfico original del libro, ¿no? De hecho, en el mismo libro, ya van a ver más adelante, hay un caso así donde tiene un montón de flechas así, otro montón de flechas para el otro lado. Entonces, no, digamos, este diagrama de contexto, digamos, no, digamos, este está como simplificado, ¿sí? Este que está acá. Pero no es que sí o sí yo tengo que tener una entidad que ingresa un dato y listo, y ya y no pueden hacer más nada.
No, yo sí, depende del sistema, ¿no? Porque puede ser que yo, si esto fuese un sensor, bueno, sí, ahí sí, porque yo mido, por ejemplo, mido, no sé, el nivel de visibilidad que hay en el aire. Supongamos, ¿no? Que exista un sensor que mida el nivel de visibilidad que hay en el aire. ¿Cuántos kilómetros puedo ver? ¿Sí? Si el día está despejado, bien despejado, puedo ver X cantidad de 10 kilómetros, supongamos. Y si hay nube o no sé, algo raro en el aire, bueno, ya me indicará otro nivel, ¿no? Bueno, entonces ese sensor va a meter información al sistema, pero nada más es un sensor, no está preparado para recibir información desde el sistema. Recibe información desde el ambiente, ¿sí? O bien, supongamos que quiero medir digamos, no sé, la temperatura dentro de un recinto, ¿no? No sé, hay un aire acondicionado y la temperatura se tiene que mantener a determinado nivel. Por ejemplo, una bodega, ¿no? Entonces, una bodega, yo sé que las bodegas tienen que tener una temperatura X, que no sé cuánto es, no me acuerdo. Entonces, ¿para qué? Para que el vino vaya, digamos, madurando o algo así. Bueno, entonces yo coloco un sensor de temperatura que me va ingresando todo el tiempo a mi sistema esa información. Pero yo no le puedo mandar información al sensor porque el sensor no, él recibe información del ambiente nada más, ¿sí? Ahí sí recibe información. Digamos que habría una mini flecha acá, ¿sí? Que sería, ahí sería la temperatura, ¿verdad? Eso sería el flujo que recibe él, la temperatura. Vamos a ponerlo así, temperatura. Eso sí, pero desde el sistema no le puedo yo mandar nada porque no es un sensor nada más, que él mide lo que está en el ambiente. Y eso, lo que él mide, me avisa todo el tiempo al sistema. Por eso es que todo depende de qué clase de entidad estemos hablando, ¿sí? O si esto fuese un parlante, bueno, yo al parlante desde el sistema yo le puedo enviar información, ¿no? Así, yo le puedo mandar información, pero el parlante no me puede, digamos, ingresar información al sistema. ¿Cómo hace? Porque el parlante es algo, un dispositivo de salida. Entonces yo desde el sistema hago que el parlante, no sé, emita un determinado sonido, ¿sí? Pero yo al parlante no puedo hacer que... El parlante tiene una entrada nada más, ¿no es cierto? No tiene salidas para ingresar información al sistema, no lo tiene. Bueno, así, bueno, puedo dar un montón de ejemplos, puedo estar todo el día dando ejemplos de esa clase, ¿no? Por eso lo que quiero decir es que no se queden con que una entidad solamente puede meter información o puede solo recibir información. Puede hacer ambas cosas dependiendo de la entidad. Si es un sensor, solo puede ingresar información al sistema. Si es algo, un parlante, un motor, una impresora, solo recibe información. Aunque algunas impresoras, bueno, sí, en realidad la impresora también manda información, ¿no? Pero quiero decir, si yo quiero imprimir un documento, yo mando el documento por acá. Sí, entonces va a ir como si fuese una estructura de datos la información hacia la impresora. Pero la impresora, bueno, si está ocupada imprimiendo algo, sí, me va a enviar información al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si está ocupada, me va a dar a través de una de sus... Bueno, antes había cables, digamos, paralelos, ¿no? Y en uno de los cables iba un dato que se llamaba bici, ¿no?
busy, o sea, que significa ocupado, ¿no? Que si estoy ocupado, estoy imprimiendo, todavía no puedo imprimir lo que me acabas de mandar. Bueno, actualmente o sea, usan el busy, pero ya a través de USB, ¿sí? Es decir, que va en serie la información, pero sí va a eso, va hacia el sistema. Pero bueno, eso ya es como muy detallado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la impresora por lo general va a ser algo que reciba información que es lo que yo quiero imprimir. A eso me refiero. Pero más estrictamente, las entidades son cosas externas a mi sistema, ¿sí? Puede ser un cajero automático y acá yo tengo, por ejemplo, em, por ejemplo, acá yo tengo el banco, ¿sí? El sistema del banco. Entonces, el sistema del banco envía información al cajero automático, pero el cajero también le envía información al sistema. Por eso todo depende. La entidad no es una persona solamente, ¿sí? Puede ser otro sistema, puede ser un sensor, puede ser un transductor, como lo es un parlante, ¿sí? No hay así no es que siempre, la mayoría sí de los sistemas que vamos a ver, las entidades van a ser personas, pero no siempre es así. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer primero, cuando voy a documentar esto, es hacer esto, un diagrama de contexto, ¿sí? Fíjense que en el diagrama de contexto no tengo almacenes, ¿sí? Es muy parecido a esto, no tengo almacenes. Otra diferencia es que acá yo pongo el nombre del sistema, no pongo una etiqueta de lo que hace un proceso. ¿Estamos? Eh, no pongo crear, definir o, por ejemplo, no pongo leer, o sea, verbos en infinitivo no pongo acá en el diagrama de contexto. Una vez que tengo el diagrama de contexto, yo con eso ya le doy la información al programador de qué se trata a modo general, ¿sí? Y luego con eso él dice, tengo que hacer un sistema que haga tal cosa. Listo. Ahora vamos al detalle. Esta misma entrada es la que está acá, ¿sí? Pero acá yo ya le estoy dando qué es lo que tiene adentro ese sistema. Es como una caja de cristal que se llama, ¿no? Caja de cristal. Eso lo van a ver acá. Si quieren ver ese tema, a ver. Ya les comento acá en el libro de Pressman, si ustedes quieren ampliar ese concepto, eh, a ver, primero déjeme que lo busque en el Pressman. Deme un segundo. Eh, eh, por acá está. Por eso el Pressman es un libro completísimo, ¿sí? Es un libro que no, digamos, no, prácticamente no se le escapa nada, ¿no? Eh, Miren, porque ustedes pueden tener cajas negras, ¿sí? Es decir, un sistema que ustedes no saben qué hay adentro. Luego pueden tener cajas blancas y luego cajas de cristal. ¿Estamos? No lo estoy encontrando, no sé por qué con ese nombre. Eh, Deben ser pero sí está, es un libro de Pressman. A ver, bueno, sí, acá lo encontré. Eh, pero lo que pasa es que hay otro, bueno, de ahí. No encuentro la parte porque a veces la búsqueda con este programita que tengo, que no, a veces no encuentro algunas cosas que sí están, sí están. Por eso es que, bueno, por ejemplo acá,
ya se lo presento a la pantalla. En el libro de Pressman, ¿no? Acá habla, ¿no? De caja negra. La caja negra especifica el comportamiento de un sistema o una parte de un sistema o una parte de un sistema. El sistema o su parte responde a estímulos específicos o eventos, ¿sí? Claro, yo ingreso un dato y me va a responder de una determinada manera, ¿sí? Al aplicar un conjunto de reglas de transición que mapean un estímulo en una respuesta. Luego tienen caja de estado y luego tienen caja clara. Entonces, por ejemplo, la caja clara dice las funciones de transición que se implican mediante la caja de estado se definen en la caja clara, ¿sí? Es decir, las funciones, ¿no? Es decir, yo puedo ver las funciones. Dicho de manera simple, una caja clara contiene el diseño de procedimientos para la caja de estado. Claro, yo puedo ver eso, porque es una caja clara. Pero hay una parte donde habla de caja blanca y caja de cristal. Por eso es que es similar el concepto, ¿sí? Entonces la caja negra es cuando no puedo saber qué hay adentro. A veces, por ejemplo, se usa ese término en lo que es en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial hay un campo que se llama Machine Learning, en donde ustedes, por ejemplo, tienen una red neuronal, pero ustedes no saben qué es lo que está haciendo la red neuronal internamente, entonces a eso se le llama caja, caja negra, ¿sí? Porque ustedes no pueden ver qué es lo que está pasando adentro. Y entonces, para poder saber lo que está pasando adentro, se usa lo que se llama inteligencia artificial explicativa, que lo que hace es tratar de meterse adentro de la caja negra y empezar a ver qué es lo que está haciendo la red neuronal para tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, bueno, hay todo un estudio sobre eso, ¿no? Es decir, de tratar de explicar qué es lo que hace una caja negra. Pero bueno, eso se usa mucho. O sea, es decir, no es algo, conceptos viejos sí, del año 30 no sé. Son conceptos que aún se siguen usando. Y, pero no lo puedo encontrar en el libro de Pressman. eh, los conceptos de caja de cristal y caja, no sé por qué no me sale, pero está ahí. Eh, a veces, digamos, Pressman tiene eso, perdón, eh, digamos, el libro de Pressman, digo, no el libro de Pressman, me estoy equivocando. El software que yo uso no me, no me busca bien a veces algunas cosas. Sí, así que acá encontré algo de nuevo. Claro, las pruebas, ¿eh? En la parte de pruebas, en el capítulo 4 del libro de Pressman, eh, habla sobre las pruebas, ¿no? de caja blanca, por ejemplo. A ver, ya le muestro. Em, no es capítulo 4, es capítulo 18. Capítulo 18. Em, a ver, espera un cachito. Sí, ahí está también un poco, digamos, desarrollado. Y luego, bueno, ya mejor me apuro porque ya los gallos están yendo a dormir. Pero sí, lo tengo por acá.
No sé, por acá. Bueno, bueno, el que después me dice, ¿no? Pero hay esos tres tipos de cajas, ¿no? Caja blanca, caja de cristal y caja negra, ¿sí? Eh, bien, ahí me sale un montón de... Sí, no, no me busca bien el software que yo uso. Incluso a veces uno busca, vuelve a buscar y encuentra otra cosa. Bien, no importa, bueno. Después igual búsquenlo en el libro de Pressman, lo que es esos conceptos, ¿no? Caja blanca, caja negra. Pero digamos, importante eso, ¿no? Verlo. Ahora les presento la pantalla del otro libro. Bueno, este, de que nosotros, claro, yo a este sistema, ¿no? Yo no lo voy a ver, obviamente, como una caja negra. Yo sí sé, yo puedo saber qué es lo que pasa dentro y eso le tengo que dar al programador como una caja de cristal en donde él pueda ver qué hay por dentro. Entonces, por dentro está el proceso uno, el 2, el 3, el 4, etcétera. Bien, y luego, ¿qué pasa? Yo a este proceso yo lo puedo desglosar en subprocesos. Entonces puedo ver si quiero hacer una especie de zoom, ¿no? Dentro de este proceso, puedo ver qué hay dentro de esto. Entonces dentro de esto voy a tener más procesos chiquititos, ¿no? Puedo tener uno o varios y van a tener esos procesos también almacenes, ¿sí? Es como si fuera que trato de hacer un zoom de esto y voy a ver ahí qué hay adentro. Lo mismo con el proceso 2 también puedo hacer un zoom y ver qué hay adentro. Y eso también se lo tengo que pasar al programador para que él, digamos, tenga un nivel elevado de detalle de qué es lo que tiene que hacer. ¿Estamos? Entonces, eso, en ese caso, a este diagrama, ¿sí? Se le llama diagrama padre, ¿sí? Y al otro, digamos, cuando yo veo qué hay adentro de esto, se le llama diagrama hijo. ¿Estamos? O bien, yo puedo decir que este DFD está en nivel cero, ¿sí? Y el DFD que está internamente dentro del proceso uno es un DFD de nivel uno. ¿Estamos? Por eso acá dice, fíjense, los diagramas de contexto se pueden expandir en un diagrama, o sea, este sería el diagrama cero. ¿Estamos? Observe, dice, el mayor detalle en el diagrama cero. Claro, acá tengo mucho detalle de lo que es el diagrama de contexto. Y luego a este diagrama cero también se le llama diagrama padre, ¿no? Entonces, fíjense que acá dice, ven, creación de diagramas hijo. Por eso esto lo tienen que ustedes leer eh, en el libro, ¿sí? Una vez que yo le expliqué, supongo que ya se puede entender. Ustedes agarran el libro, empiezan a leer y ahí terminan de entender todo, porque para terminar de entender tienen que leer el libro. Digamos, esto es como una parte nada más de lo que yo explico, una parte, ¿sí? De lo que le va a servir para el práctico. Para poder hacer el práctico, ustedes tienen que leer el capítulo 7 del libro de Kendall, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, acá tienen un proceso 3 y un proceso 4. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, voy a hacer un zoom del proceso 3? Voy a ver, me voy a acercar lo máximo posible y qué hay adentro. ¿Qué hay adentro? Bueno, esto que está acá, 3.1, 3.2, 3.3. ¿Sí? Es decir, que todo este proceso, si yo lo veo a fondo, digamos, internamente que tiene, va a tener el proceso uno con una conexión a un archivo o almacena lo mismo, otro proceso que hace otra cosa y así. ¿Sí? Es como haber dicho, bueno, acá
¿cómo se llama? En Python, ¿no? Yo hice un def, por ejemplo, un def, proceso, proceso 3 pongamos, ¿no? Bueno, pero dentro de ese def, yo estoy llamando a la función proceso, llamo a la función proceso 3.1. ¿Se entiende, no? Dentro de def. Y dentro de def llamo a, bueno, la 3.2. Vamos a copiarlo directamente. Llamo a la 3.2, ¿sí? Y dentro de def, de ese def proceso 3 llamo a la función 3.3. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que este 3 no es así tan simple como yo lo veo acá, ¿sí? No es, por ejemplo, calcular sueldo bruto. Dentro de calcular sueldo bruto voy a llamar a una función que haga algo. Y también a otra función que haga algo y otra función que haga algo y así, ¿no? Que pueden ser funciones ya predefinidas, es decir, que ya estén dentro de alguna biblioteca o pueden ser funciones que yo haya creado, ¿no? Entonces, por eso es que a todo esto, esto sería mi diagrama padre, ¿sí? Y acá sería el diagrama hijo. Por eso dice acá, el flujo de datos del proceso padre al diagrama hijo debe coincidir, dice, claro. Acá dice entrada B y acá también dice entrada B, ¿sí? Es lo mismo. Acá dice registro A y acá dice registro A. ¿Se ve? Tiene que coincidir todo. Acá dice flujo de datos D, perdón, flujo de datos D y acá dice flujo de datos D. Si no coincide, es que no estoy haciendo mal, ¿sí? Es porque si no, no. Esto es como, claro, es hacer así, es como una ampliación, ¿no? Es como hacer una cosa, no sé, gráficamente yo lo habría dibujado si fuese el autor del libro, habría hecho una cosa así, ¿no? Algo que me muestre así, una especie de imagen que diga, bueno, esto sale todo de acá, ¿sí? Se amplía aquí, ¿estamos? Perdona, que este sería ahí. Se ve, ¿no? La intención, es decir, es una especie de ampliar lo que está adentro. Bueno, yo creo que se entendió lo que estoy explicando, no sé. Entonces, bueno, luego dice, se pueden agregar líneas de error en un diagrama detallado o diagrama hijo detallado. Sí, se puede agregar otro, pero eso van a quedar dentro de este diagrama. No salen de acá, ¿sí? No salen, están dentro. Luego dice, se pueden agregar también archivos de transacción a diagramas de nivel más bajo. ¿Sí? Este archivo no estaba a este nivel, estaba de uno nada más. Pero ahora me empiezan a aparecer almacenes nuevos, ¿sí? Cuando yo estoy yendo más al detalle de cómo funciona el sistema, me aparecen archivos nuevos. Bueno, no lo había tenido en cuenta antes, pero me doy cuenta acá de que sí, tengo que usar otro archivo y bueno, lo voy agregando, ¿sí? Luego dice el flujo de salida debe coincidir con el del proceso padre, claro. El flujo de salida acá debe coincidir con este de acá. No importa que este vaya hacia la derecha y el otro hacia abajo, pero se llama igual, ¿no? Flujo de datos de, el de abajo. Sí, el que está acá abajo. Bueno, no sé si ahí se ve más grande. Digo, el puntero del mouse. Ahí. Bueno, eh, bien. Esos son los conceptos en general que tienen que tener en cuenta. Ah, una cosa más. Hay cosas que yo que no puedo hacer dentro de un diagrama de flujo de datos. Por ejemplo, una entidad externa no se debe conectar de manera directa a un almacén de datos. No puedo hacer esto, poner un flujo directo a D2, ¿sí? No se puede hacer esto. Si quiero yo enviar información de acá para acá,
tengo que poner un proceso en el medio. O sea, un rectángulo de esto acá en el medio. ¿Sí? Ahí sí puedo enviar la información a través de un proceso. Otra cosa, el proceso uno no tiene salida. Claro, yo no puedo tener un proceso que le llega información de todos lados, pero luego, ¿qué hace con esa información? Tiene que tener una salida. Entonces, todo proceso tiene que tener al menos una entrada y al menos una salida. ¿Sí? Eso está en el libro. Si ustedes lo leen al libro, está todo eso. Sí, este es un ejemplo nada más, pero hay más cosas que ustedes no pueden, digamos, no pueden eh, eludir o no pueden hacer, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, el proceso 2 no tiene entrada. El flujo de datos, sueldo básico, va en la dirección equivocada. ¿Se ve? Es decir, claro, no es sueldo básico, es sueldo bruto. Claro, lo que está diciendo es que yo no puedo tener un proceso que solamente salga cosas. Es como si este proceso estuviera inventando datos y esos datos los manda para otro lado. No puedo tener un proceso que invente datos, ¿no? Eh, Tiene que ser algo muy especial, no sé, un algoritmo que genera número aleatorio, por ejemplo. Ahí sí. Entonces llamo a la función random, o en Python, ¿no? Eh, sería una cosa así, ¿no? Eh, o sea, hago un import random, random, ¿sí? Y luego dentro del código voy a poner random, bueno, lo voy a poner así, a R1 le asigno random.rand y listo. Ahí sí, porque bueno, sería como un proceso que me genera números y aleatorio y lo almacena en la variable R1. Entonces genera datos de la nada. Digamos, son como casos muy especiales, ¿no? Digamos, pero que inventa datos y los coloca ahí, sí, los coloca en una variable. Pero normalmente esto no se hace. Es decir, si yo tengo un proceso, tiene que haber una entrada y al menos una salida, no un proceso así que tiene dos salidas pero no tiene ninguna entrada, o un proceso que tiene tres entradas pero ninguna salida. Sí. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que dice acá arriba, dice el flujo de datos, sueldo bruto, va en la dirección equivocada. Claro, esto es lo que está mal. La flecha está. Entonces quiere decir que esa flecha debería, lógicamente, ir. A ver, le voy a poner la flecha en color, sí, bordó, no sé qué es esto. Bueno, así tendría que ir, ¿sí? Y ahí además tiene lógica, ¿no? Porque si yo acá calculo el sueldo bruto, ese dato de sueldo bruto se lo paso al proceso calcular el monto de retención. Y una vez que, es decir, él utiliza el sueldo bruto para poder calcular la retención y ahí sí sería el gráfico correcto, ¿sí? Porque ahí tengo una entrada y tengo una salida. Y otra cosa, yo no puedo tener que un dato entra y ese mismo dato sale. Quiere decir que si acá la salida yo tengo sueldo bruto y entró sueldo bruto, esto quiere decir que no hizo nada si yo estoy sacando el mismo dato que ingresé, ¿no? Siempre el dato de salida tiene que ser diferente al de entrada. Fíjense acá, horas trabajadas, entra aquí. Bueno, si bien este, bueno, no es un proceso, estamos hablando de los procesos. En este, registro de tiempo de empleado, entra eso como dato al proceso. El proceso hace algo y ese algo hace que yo a la salida obtenga otro resultado, por más que tome un dato o dos datos o n datos. Algo hace que a la salida yo tengo otra cosa. No puedo tener lo mismo que entró acá, ¿sí? Entra sueldo bruto, sale retención. Entra retención, sale sueldo neto, ¿sí? Entra sueldo neto,
sale cheque de pago de empleado. Se ve, ¿no? La idea. Son errores comunes que se ven que a veces se cometen al hacer el diagrama de flujo de datos, el querer poner el mismo dato a la entrada como a la salida, pero no tiene sentido eso, sino ¿para qué hago el proceso? Bueno, y otro aspecto es, fíjense, un almacén de datos no se debe conectar de manera directa a otro almacén de datos. No puedo hacer esto, mandarle datos de acá para acá. Si yo quiero mandarle datos de D1 a D3, lo tengo que hacer a través de un proceso. Entonces, debo poner un proceso de estos, ponerlo acá, llamarlo, no sé, proceso 5 y ponerle un verbo en infinitivo que diga qué es lo que hace. Y luego acá tendría que, digamos, ver qué dato tomo de acá y qué dato el proceso va a transformar y mandar acá. ¿Sí? Bien. Bueno, eso sería más o menos la idea, ¿sí? Eh, no, digamos, tienen que leer el capítulo si es, bueno, como en toda universidad hay que leer libros, ¿no? Entonces no queda otra. Yo, digamos, cuando estudiaba, eh, tenía compañeros, ¿no? Que decían, no, pero tratemos de hacer igual, me decían. Así hacemos rápido. Y yo le decía, bueno, intentemos, le decía, pero después quedábamos ahí, digamos así, trabado y bueno, no, eso debe estar en el libro, me decía mi compañero. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir al libro. Y bueno, quiere decir que su fórmula de querer hacer directamente no funcionaba. Tenía que leer el libro primero, ¿sí? Y no digo que yo me pongo como ejemplo y nada, simplemente que me ha pasado eso una vez en una materia y entonces, y, y el libro estaba clarito, estaba, pero mejor que de lo que explicaba el profesor, entonces, bueno, y no, ¿para qué? Perder tiempo en querer resolver algo intuitivamente o con lo que está en una diapositiva o lo que le dijo un profe, porque la clase es como la orientación nada más, ¿sí? El estudiante tiene que agarrar el libro y estudiar, no queda otra. ¿Sí? Y más en este práctico sí es como, este sí que está muy asociado a la bibliografía. Sin leer el libro, no hay garantía de que el práctico esté bien, ¿no? Bueno, entonces veamos de qué se trata el práctico 4 y denme un segundo que lo busque, por acá lo tengo. A ver, lo tienen ya en el aula, obviamente. Y ya presento pantalla. Bien, práctico 4 dice, tienen dos ejercicios, los dos valen 5 puntos. Entonces dice, el siguiente DFD describe con errores el flujo de información para el proceso de solicitud de un préstamo a una institución bancaria. La consigna consiste en responder, basado en el libro de Kendall, las 10 preguntas planteadas. Solo una de las tres opciones es correcta. ¿Sí? Está claro ahí. Es decir, que yo, por ejemplo, veamos, no sé, esto. El flujo que sale de la entidad persona hacia el proceso 1.0 debería etiquetarse como iniciar trámite, préstamo, etiquetarse como interés, perdón, mantener la etiqueta que posee sin cambios. Bueno, entonces yo tengo que analizar y de acuerdo a lo que estudié, si cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Luego fíjense que todos los flujos están con un numerito, obvio que así no se grafica un DFD, es decir, que no hay que ponerle números, pero están con números solo para que ustedes puedan identificar a cada flujo
de manera bien clara, ¿no? Pero obvio que en DFD ese numerito no se pone, ¿no? Solo lo hice con fines didácticos para que ustedes puedan identificar a cada flujo y decir, bueno, este, está haciendo referencia a tal flujo o a tal otro. ¿Estamos? Entonces, bueno, y así tienen eh, varias preguntas, ya saben, una sola es correcta, ¿sí? Y bueno, traten de que si lo hacen en grupo, de discutirlo cada uno y de discutirlo viendo el libro, ¿no? Porque no se confíen digamos así, de cómo imaginan que puede ser. Porque, digamos, una vez que ustedes responden las 10 digamos, este diagrama flujo va a ser un poco diferente y, y le tiene, digamos, tendría que ustedes poder dibujar el diagrama de flujo de datos nuevo, o sea, con los errores corregidos, y ese diagrama sí está correcto. ¿Sí? Una vez que ustedes terminan de responder correctamente esto. Pero no, no se les pide que ustedes lo hagan al diagrama de flujo de nuevo. Se pide simplemente que respondan, ¿sí? Tienen que responder nada más. ¿Por qué está hecho de este modo? Porque, digamos, son muchos estudiantes. Me está costando mucho poder corregir tantos prácticos. Imagínense, son más de 200 estudiantes. Estamos hablando de San Salvador más San Pedro, ¿no? Entonces, eh, ya no se puede, así para un solo ayudante de cátedra no se puede. Y, y eso baja la calidad de la educación, porque yo he comentado esto ya para que, bueno, así informalmente, ¿no? Para que si hay posibilidad de designar a otro ayudante de cátedra para que me ayude a corregir, me ayude, porque, por ejemplo, yo les comento así, yo trabajaba en otra universidad antes y éramos 4 ayudantes para 200 estudiantes, perdón, 4 ayudantes para 200 estudiantes. Ahora yo tengo 200 estudiantes y estoy yo solo para corregir casi 50 prácticos, no, más de 50 prácticos. Entonces, no hay, digamos, es como nos dan los números, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo que baja la calidad de los prácticos? Porque uno tiene que terminar haciendo un práctico de este tipo para poder entregarle la nota lo antes posible a ustedes, ¿sí? Y entonces, bueno, si no, yo que le pediría que a ustedes creen un diagrama de flujo de datos, etcétera, etcétera. Entonces, quita, digamos, del medio la creatividad, ¿no? Uno de las cosas que ocurre. Bueno, todo viene porque tenemos, bueno, ya un contexto en este momento que nos dicen que no hay presupuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso apunta justamente a bajar la calidad de la educación, ¿no? Evidentemente. Y bueno, te obligan a llevar a hacer esto, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, el ejercicio 2 es igual. Es decir, nada más que lo que cambia es el contexto. Fíjense acá, dice que en este caso se trata de un sistema para el proceso de compra de comida en un restaurante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está la entidad cliente, la entidad cocina, la entidad gerente del restaurante, y bueno, acá se va llevando una especie de inventario, ¿no? De lo que se va usando en la cocina y se va almacenando en un archivo. Pero también hay una especie de inventario de los productos vendidos, ¿sí? Pero bueno, hay más datos. Acá, bueno, de acuerdo a lo que ustedes vayan viendo en el libro,
pueden ir respondiendo, pero hasta que no estén seguros de todo el práctico, ustedes no lo envíen, obviamente, ¿no? Da la impresión que es simple de resolver, pero requiere digamos así, la lectura del libro, ¿sí? Ya con lo que vieron hoy en la clase, más el video cortito que les voy a dejar, digamos, van a tener una orientación, pero es como la clase es una guía, el video cortito es otra guía, pero la guía completa es el libro. Es el que da digamos, la palabra final. Y bueno, después tienen las mismas preguntas casi, muy parecidas al ejercicio uno. Y bien, y acá hay una cosa importante que yo agregué para este práctico en particular, es que ustedes tienen que hacer dos cosas. Una, subir el práctico con los nombres de los integrantes a la plataforma virtual, ¿no? Lunju virtual. Y por otro lado, tienen que responder las, digamos, los ítems, no solo en el PDF, sino también en este formulario que está acá. ¿Sí? Solo cuando estén seguros, responden acá. ¿Sí? Entonces, ahí en este formulario le va a pedir el nombre de uno de los integrantes del grupo, nada más que el de uno. Entonces, de esa forma a mí me queda como una especie de contraprueba de que el que envió es realmente el que dice que envió, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque alguien puede decir, bueno, yo voy a mandar, supongamos, no sé, me llamo Pepe, supongamos, ¿no? Y envía. Y después yo voy a tener que pagar dos formularios respondidos por Pepe. Y Pepe va a decir, no, no, yo sí respondí. Y yo no respondí así, de esa forma, yo respondí de otra. Y ahí se va a armar lío, ¿sí? Entonces, para que yo tenga una contraprueba de que el grupo determinado, donde está determinado alumno, respondió, por ejemplo, supongamos que la 10 puso, no sé, la respuesta 7, ese 7 tiene que coincidir con el que está acá, ¿sí? Si coinciden, quiere decir que es el mismo grupo. Si no, es porque cualquiera pudo haber respondido por otro bueno, entonces, digamos, o bien puede ser que el mismo grupo diga, no, haya enviado una vez y después dijeron, ah, no, nos equivocamos en esta y vuelvo a enviar de nuevo, ¿sí? Con otro usuario y entonces como para corregir y después van a decir, no, no, nosotros no enviamos el ejercicio anterior, no lo enviamos nosotros. Y en realidad sí fue así. Un poco para cuidar eso, para que quede más tranquilo ustedes y de mi parte también, ¿no? Entonces de esa forma ya usted tiene el enlace que tiene que coincidir en este formulario, ¿sí? De este enlace tiene que coincidir con lo que hayan puesto en el PDF. Acá no importa si lo remarcan con color o le ponen una flecha o lo como quieran responder, no hay problema. La cosa es que quede bien claro cuál es de las tres es la respuesta, ¿sí? Bueno. Bueno, eso sería todo para el práctico 4, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Es bastante cortito, pero es simple de hacer, ¿no? Bueno, ya sé, a ver, por ahora ninguna. Bien, escuchen una cosa. Yo en unos minutos les voy a dejar un enlace debajo del PDF del práctico 4, les voy a dejar un enlace para que se pongan la asistencia a ustedes, ¿sí? Entonces, en vez de poner presente ahora en el chat,
enseguida, en unos minutos, va a estar el enlace y va a estar hasta las 8, ¿sí? Hasta las 20 va a estar el enlace. Así que ahí pónganse la asistencia, ¿sí? Porque el Zoom no, a mí no me funciona bien, así que bueno, no sé por qué no me funciona bien, así que no puedo tomar la asistencia del Zoom, ¿sí? A ver qué me dice. No, 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 no. No, 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 acá no tiene que poner presente. Eh, lo que le acabo de comentar es que voy a dejar un enlace para que se pongan presente. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ok, bueno, supongo que no. Eh, bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Me voy a pedido del público y bueno, la próxima, entonces, estén atentos, la próxima semana creo que hay marcha, bueno, de la universidad. Estén atentos al tema, ¿sí? De clases. Así que bueno. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima. Bien, Que profe, anden hasta bien. luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. No va, profe, hasta luego.